Bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Cuestionar para Avanzar. Soy el psicoanalista Emanuel Melgar y hoy 5 de junio, en este sexto desencuentro, el tema es ¿cuál es el bien del otro? Hace una semana subí un video en mis redes sociales hablando sobre este tema, pero de una manera bastante fugaz, mencionando los puntos importantes, pero el día de hoy me sumergiré e indagaré más detalladamente sobre todos los puntos que estructuran y que forman esta pregunta: ¿cuál es el bien del otro? Antes de comenzar, recordarles que pueden agendar su sesión virtual o presencial al WhatsApp 753 57 222. Y quisiera agradecer a las personas que me han escrito por privado, felicitándome, dejándome sugerencias, críticas sobre el contenido que subo, sobre todo sobre este podcast y los videos. Y poniéndome a pensar un poco en este espacio psicológico tan particular que he creado y que de a poco va teniendo forma, va produciendo como síntoma una comunidad de seguidores bastante formales, que prefieren aportar o hablar desde la privacidad, más que desde los comentarios o desde la exposición pública, que generalmente es el pan de cada día de los creadores de contenido, porque apuntan a una viralización, lo cual el objetivo de este espacio no es en absoluto. Es, por decirlo de alguna manera, bastante antimarketinero, porque propone un espacio para hablar, pensar, dudar y cuestionarse, donde el discurso de la verdad o del saber como verdad es ausente. La propuesta es brindar un saber psicológico totalmente diferente a lo que cada uno escucha en diferentes medios, donde cada uno con ese saber puede ubicarse de diversas perspectivas, como por ejemplo, qué interesante, qué coherente, qué absurdo, es un sinsentido, es confuso, etc. Digo todo esto de nuevo, ya que lo había mencionado en el primer desencuentro, porque esto tiene relación con la pregunta del tema que voy a comentar hoy. ¿Cuál es el bien del otro? Es decir, ¿cuál es el bien de cada uno de ustedes? Yo no lo sé. Por eso yo no me ubico como el que sabe, como el que tiene la verdad de cómo debe vivir. Ese discurso es al que el psicoanalista Jacques Lacan le da por nombre el discurso del amo o el discurso del maestro. Porque es un discurso que te dice: haz esto, es lo mejor para ti, yo te diré lo que debes hacer. Alguien puede estar pensando, si está prestando atención, que de forma implícita esto vendría a ser los consejos como una imposición. Lo cual no quiere decir, antes de que alguien se altere, que los consejos están mal. No me refiero a eso. A lo que me refiero es que los consejos, por más buen consejo que sea, viene de un otro que te dice cómo debes vivir o qué debes hacer. La pregunta es, cuando esa persona te dice ese consejo, ¿lo dice en función a qué? ¿A tu bien? ¿O en función a lo que considera bien esa persona? Un ejemplo de la cotidianidad que seguramente en mayor o en menor medida cada uno de ustedes en su función de hijo o hija ha pasado en relación a sus padres, a sus madres, cuando te dicen: estudia, te lo digo por tu bien, para que seas una buena persona. Alguien puede decir: ¿y qué tiene de malo eso? Si es la verdad. Los padres le dicen eso a sus hijos porque los quieren y le desean lo mejor. Si alguien pensó eso, yo nunca dije que estaba mal. Les hago recuerdo que todo lo que interpreto y digo nunca está en función si está bien o si está mal. Esas son cuestiones morales con las cuales yo no trabajo. No opero de esa forma, porque eso no es una respuesta de orden psicológico. Di este ejemplo bastante obvio de querer el bien del otro para que se entienda lo que quiero decir. Al desearle el bien al otro, en este caso a los hijos, es lo que está bien para los padres. No importa si tienen razón o no, no me refiero a eso. Lo vuelvo a repetir. Me refiero a que ese discurso de bien hacia el otro, en realidad no es bien hacia el otro, es bien en este caso para los padres. Siguiendo el ejemplo, aunque parezca que está nebuloso, seguiré por la misma andadura. Tal vez ese hijo o esa hija no quiere estudiar porque siente demasiada presión por estos padres, lo cual ha causado, qué sé yo, que le cuesta aprender y prefiere trabajar directamente o armar su propio negocio o realizar contenidos de entretenimiento en las redes sociales. Tal vez eso le haga sentir bien y sin presiones, no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque cada uno es diferente. Cada uno tiene una historia diferente, donde el bien está en función a ello. Vamos a ir a ejemplos más entendibles
de la cotidianidad. Preferí empezar por este ejemplo tan obvio del sentido común para que vean la complejidad del bien hacia el otro. Es como cuando te dicen, vestite de tal forma, es por tu bien, o andate a tal lugar por este lado, es por tu bien, o deja a esa chica, deja a ese chico, no te conviene, te lo digo por tu bien. Y seguramente, como ya mencioné, todo esto puede ser que sea cierto, eso no importa. Lo que importa es que ese bien está en función a la idea que tiene esa persona de bien para decírselo a otra. Voy a dar un ejemplo de diversas respuestas que podrían dar diversas personas. Un joven acaba de terminar con su pareja, va y se lo cuenta a sus amigos. Uno le puede decir, no pasa nada, hay más personas en este mundo, mucho mejor. Otro le puede decir, por algo pasan las cosas, te mereces a alguien mejor y ya verás que lo encontrarás. Otra amiga le puede decir, vamos, salgamos, eso te hará bien. Puede ir a contárselo a su padre, a su madre, y le pueden decir, no pasa nada, sos joven todavía, te falta vivir y conocer más personas. El tiempo me dará la razón, ya lo verás. Y si se lo comenta a un religioso, tal vez le dijera, Dios sabe por qué hace las cosas, te tiene preparado algo mucho mejor. Si se lo comenta a otra persona mayor, tal vez le diga, así es el amor, estar en pareja, se sufre, pero eso pasa, ya vas a estar bien, no te preocupes. Pregunta para los que siguen ahí y no se han ido. ¿Quién tiene razón? ¿Alguno de los amigos? ¿Los padres? ¿El religioso? ¿La persona adulta? Todos y ninguno. Porque nadie sabe por qué se siente de determinada manera ante esa ruptura. Ni la propia persona lo sabe, aunque crea por momentos saberlo. Como lo he dicho una y otra vez, nadie sabe su historia, es decir, metafóricamente hablando, su red tejida de sufrimiento. Es decir, nadie sabe de qué sufre. Y si nadie sabe de qué sufre, ¿cómo puede saber por qué siente lo que siente? ¿Por qué piensa lo que piensa? ¿Por qué desea lo que desea? ¿Por qué dice lo que dice? Y por sobre todas las cosas, si no sabe nada de eso, ¿cómo puede saber cuál es su bien? Es para pensarlo. Esta lectura del bien hacia el otro, claramente, si ustedes quieren, y mientras entramos en la ficción de que lo están haciendo, si les está gustando este podcast, pueden darle me gusta, compartir, etiquetar a las personas que consideren que les puede gustar o que les puede llamar la atención este tipo de contenido. O pueden seguirme en mis redes sociales para que les llegue la notificación y puedan ver lo nuevo que voy subiendo. Entonces, para llevarlo a otro contexto, en este espacio psicológico tan particular, cuando vienen a consulta, muchos de los analizantes demandan consejos, tips, herramientas, libros para estar mejor, lo cual en este espacio no responde a la demanda. Porque como dije al principio, el analizante va a hablar. Y mi función como psicoanalista es producir en el analizante, con las preguntas que le voy haciendo sobre lo que está diciendo, que empiece a recordar, para que luego empiece a cuestionarse, para después interpretarse aquello que dijo y no se dio cuenta. Y eso que no se dio cuenta es su inconsciente, es decir, la expresión de partes de su historia, que le haré notar para que vaya armando, vaya tejiendo su red de su historia, de su sufrimiento, para que vaya encontrando cuál es su bien. Sí, para que vaya encontrando cuál es su bien, pero no como cualquier persona que dice, haré esto por mi bien, o que le dicen, haz esto por tu bien. Para nada es lo mismo, porque el bien que irá encontrando estará en función del saber de su historia, de su sufrimiento, que irá encontrando, del por qué sufre de determinada manera y no de otra. Por eso, el esto es mi bien está estructurado, formado de otra manera, sostenido por un saber no sabido de su historia que antes de venir acá, que desconocía totalmente. Entonces, al repasar cómo funciona este espacio en relación a cuál es el bien de mi analizante, yo no puedo decir de buenas a primeras cuál es su bien. Daré el último ejemplo para que se entienda esta idea. Si viene una mujer a consulta con problemas con su pareja, porque hay maltrato psicológico en varias oportunidades, yo no puedo decirle, se parece. Esa es una respuesta del sentido común. Tengo que leer su discurso, lo que dice, cómo lo dice, desde dónde lo dice, para operar mi función como psicoanalista.
Para empezar, ¿por qué vino? ¿Porque quiere separarse? ¿Porque quiere quejarse? ¿Porque quiere entender a su pareja? ¿Porque se siente culpable? ¿O porque le recomendaron venir? Porque si no, no hubiera venido a este lugar. Por la razón que sea, que diga que venga, no puedo ser tan ingenuo de creer lo que dice. No porque me esté mintiendo necesariamente, sino porque en el fondo, si se cuestiona, se interpreta su problema, su historia, no sabe por qué está aquí. O tal vez cree que vino por tal motivo y en las sesiones que van pasando se da cuenta que está ahí por otros. Por eso es importante en este espacio leer el discurso del analizante. No el discurso consciente, sino la sorpresa del inconsciente, cuando se expresa, cuando va hablando. Porque si yo solo escucho su discurso, es decir, lo que dice, vamos a ir a la otra perspectiva. Imagínense que dice, vengo para separarme de mi pareja, porque me hizo esto y esto. Y yo creo ingenuamente que es así, porque uso mi sentido común de esta paciente se va a separar porque este hombre le hizo mucho daño. Y pasan un par de sesiones y en una sesión me dice, le cuento que ya no me voy a separar de mi pareja. Me dijo que va a cambiar y estamos mejor que nunca. Lo cual yo puedo quedar impactado, sorprendido por lo que está diciendo. Entonces, por esa razón, como psicoanalista, no opero de esa forma. Tengo que leer el discurso, la estructura, es decir, de qué está hecho su discurso inconsciente. Porque conscientemente puede decir, como dije hace un momento, que quiere separarse, pero su discurso inconsciente dice otra cosa totalmente distinta. Entonces, como pueden notar, la complejidad de un problema, de un sufrimiento, y más aún de su bien, voy a decir algo que puede causar extrañeza o confusión. Pero lo peor que puedo hacer como psicoanalista es desearle el bien a mi analizante, decirle cuál es su bien, porque yo no lo sé, por todo lo mencionado. Siguiendo con el mismo ejemplo, donde un analizante tal vez su bien sea separarse de su pareja, tal vez otra analizante su bien sea seguir con su pareja, pero sabiendo cuál es la función que cumple su pareja en su vida y al saberlo, actuar de otra manera cuando esta pareja atente con su estabilidad psicológica. Tal vez otra analizante su bien sea denunciar a su pareja. Tal vez en otra analizante su bien sea darse un tiempo con su pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el bien del otro? No lo sé, porque el bien del otro está en función a su historia particular. Y así es como termina este desencuentro. Ojalá haya sido de su interés, de su agrado, esta teoría, esta perspectiva psicológica totalmente diferente que es el psicoanálisis, y puedan pensar y cuestionar estos temas de una perspectiva diferente. Para las personas que les interese o se animen a venir a sesión, a iniciar su análisis, me escriben para agendar su sesión virtual o presencial a mi WhatsApp 753 57 222. Nos vemos en el siguiente desencuentro. Un adelanto del siguiente es sobre el sufrimiento.